Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y en la clase de hoy vamos a disfrutar con Excel. Específicamente vamos a jugar con referencias absolutas, referencias relativas y además algunas funciones básicas. Veamos entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre el archivo que se llama 5B-materiales de construcción. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Materiales de construcción. Objetivo. Realizar fórmulas en la planilla de cálculo de acuerdo con los requerimientos. Y aplica referencias relativas y absolutas de acuerdo con los requerimientos. El caso es el siguiente. La empresa Securitas ha recibido la lista de precios de varios productos. Le han solicitado realizar los cálculos necesarios para saber el total general a pagar a ese proveedor. Guardar el libro con el nombre Materiales de Construcción-apellido alumno. Para realizar los cálculos debe 1. Calcular el precio unitario en pesos, que sería el precio del dólar por el valor del dólar. 2. Calcular el precio neto, que sería el precio en pesos por la cantidad de productos. 3. Calcular el IVA, que sería el precio neto por el IVA. 4. Calcular el total, que sería el precio neto más el IVA. Y 5. Calcular el total a pagar en la celda que corresponda. Aquí vamos a aplicar referencias relativas y absolutas cuando corresponda, a aplicar formato moneda donde corresponda. Comencemos entonces y para eso vamos a abrir el archivo Excel. Entonces vamos a agregarle un poquitito más de zoom, muy bien. Acá nos damos cuenta que tenemos una planilla de cálculo donde solo en la hoja 1 hay información. Aquí tenemos la empresa, el producto, la unidad, el precio en dólares y ahora hay que pasar eso a precio en pesos. O sea, para calcular de dólar a pesos, nosotros tendríamos que multiplicar ese valor 23,15 por 535. Después, 34,73 por 535. O sea, en otras palabras, el precio del dólar va bajando a medida que avanzamos en la planilla. Pero el valor del dólar se mantiene constante. Eso me indica de que aquí tengo una referencia absoluta. Así que veamos cómo se hace. Estoy posicionado en la celda E6. Ahí coloco signo igual. Ahora voy a multiplicar directamente el 23,15 por el 535. O sea, signo igual de 6, claro, porque hay que anotar en términos de celdas, por ¿cuánto? Por H2. Fíjense en lo siguiente, después cuando quiera automatizar el proceso voy a tirar esto hacia abajo y me va a cambiar automáticamente del D6 al D7, al D8, D9, etcétera, que es lo que quiero. Pero lo que no quiero es que me baje en forma automática también el H2 a H3, a H4, a H5, etcétera, porque el H3 y 4 están vacíos y el H5 tiene un pequeño título ahí. Eso quiere decir de que me interesa decirle a Excel que el valor 535 se mantiene constante. Y para eso basta que cuando anotemos signo igual de 6 por H2, presionemos la tecla F4 y ahí está. Y fíjense cómo quedó. Quedó de la siguiente manera, signo igual de 6 por signo peso H, signo peso 2. O sea, antepongo el signo peso antes de la letra y del número. Y con eso estoy manteniendo constante ese valor. Muy bien, presiono Enter. Perfecto, ahí tenemos los valores. Ahora hago un clic sobre el primer valor y fíjense, en el extremo inferior derecho, o sea, en ese vértice, hay algo así como un pequeño cuadrito. Voy a hacer clic en ese vértice, doble clic, y veamos qué pasa. Perfecto, o sea, me calculó todo automáticamente a un valor constante del dólar de 535 pesos. Pero en Chile nosotros no tenemos centavos de dólar. Por ejemplo, o a lo que voy con esto es que tener pesos chilenos con números decimales no tiene mucho sentido.
Por lo tanto, le voy a quitar los dos decimales. Para eso vengo al menú inicio, si es que no está marcado, y luego vengo a ese icono que se llama disminuir decimales. Hago un clic, dos clics, muy bien, y ahí desaparecieron. Aprovechemos de colocarle el signo peso también. O sea, vengo al menú inicio, si es que no está marcado, luego signo peso, y ahí está. Excelente, facilísimo. Pasemos ahora al precio neto. El precio neto es la cantidad o es la multiplicación entre el precio en pesos y la cantidad. Por ejemplo, si yo quisiera comprar del primer producto, tendría que multiplicar 12.388 por 10, porque es la cantidad que me quiero llevar. Eso quiere decir que tendríamos una simple multiplicación entre ambos valores. Así que me posiciono en la celda G6 y ahí coloco signo igual, coloco el primer valor que está en la posición E6 por el segundo valor que está en la posición F6. Entonces, signo igual E6 por F6. Presiono Enter. Muy bien. Y ahora un clic en ese resultado y doble clic en el vértice inferior derecho de esa celda. O sea, dicho de otra manera, tenemos una forma muy pero muy rápida de calcular ese precio neto. Muy bien, después del precio neto viene el IVA. ¡Wow! El IVA. Veamos cómo se puede calcular el IVA. Voy a moverlo un poco. El IVA corresponde básicamente al 19% del valor. Por ejemplo, tengo aquí el precio neto y este precio no es el precio final. Si yo voy a comprar estos productos, a lo mejor me van a decir, eso vale 123.000 pesos, 123.876 pesos más IVA. Me gustaría saber cuánto es el IVA. Ya sabemos que el IVA corresponde al 19% de ese valor. Y después va a ser el 19% del segundo producto, y luego del tercero, del cuarto, etc. Entonces fíjense cómo lo voy a hacer. Coloco signo igual, coloco el valor, que sería G6, por H1, porque ahí está el 19%. Pero ojo, voy a presionar F4. ¿Por qué? Porque el G6 es una referencia relativa debido a que cambia después. Va a pasar de G6 a G7, G8, G9, etc. En cambio, el H1 se mantiene invariable. Por lo tanto, es una referencia absoluta. Claro, porque yo quiero multiplicar siempre cada uno de estos valores por el 19%. Muy bien, entonces tenemos signo igual G6 por signo peso H, signo peso 1. Presiono Enter y ahí tenemos el valor. Hago un clic en ese resultado y ahora doble clic en el vértice inferior derecho de esa celda. Veamos, doble clic, perfecto, impecable, facilísimo. Y ahora obviamente el total va a ser igual al precio neto más el IVA. O sea, voy a tener que sumar los dos. Así de simple. Fácil de fácil. Colocamos entonces signo igual. Colocamos G6 más G7. Y con eso deberíamos tener. A lo mejor a alguien se le ocurre y podría decir, ¿saben qué? Yo voy a poner el nombre de una función. Por ejemplo, signo igual, la función suma. O sea, tengo una función para calcular la suma de ciertos valores. Entonces acá yo puedo poner signo igual, suma, abro paréntesis, selecciono los dos valores, o sea, G6, dos puntos H6, y cierro paréntesis. Todas las fórmulas van precedidas del signo igual, luego el nombre de la función y luego el rango en paréntesis. Por eso dice signo igual, suma, abro paréntesis, G6, dos puntos, H6. O sea, la planilla con la cual estoy trabajando va desde G6 hasta H6. Presiono Enter, y ahí está el valor. Ahora hago un clic en ese resultado y ahora voy a hacer doble clic, en el vértice inferior derecho de la pantalla. Y ahí lo tenemos. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Miren, hay signos de gato.
Cuando salgan signos de gatos no hay por qué preocuparse, porque eso quiere decir que el número es más grande y no cabe ahí. De hecho, fíjense, voy a hacer doble clic entre la I y la J, entre ambas columnas, y veamos qué pasa. Doble clic, ahí está el valor. O sea, lo que pasó básicamente era que el número no cabía en el ancho de la celda. Muy bien. Entonces con eso ya tenemos finalmente el precio en pesos, el precio neto, el IVA y el total. Y aprendimos que básicamente existen las referencias absolutas y las referencias relativas. Las relativas son aquellas que varían cuando yo automatizo el proceso, van variando y me va tomando luego la celda de abajo. En cambio, las referencias absolutas es cuando yo no quiero variar automáticamente ese valor y se mantiene constante, como por ejemplo el valor del dólar o el valor del IVA. Muchas gracias.